Vamos con más ejercicios para practicar. Tenemos un segundo problema vinculado a la diferenciación implícita. Ya hemos hablado de cómo ejecutar el proceso y entonces recordemos sus pasos de aplicación. Partimos de un primer hecho de reconocer las variables que están siendo involucradas en el manejo del problema. Como lo es en este caso, tenemos una variable dw que tenemos que expresarla en términos de una variable t, pero no podemos despejar la variable w para encontrar una ecuación, para encontrar una función. Entonces vamos a partir de la idea de reconocer de lo que necesitamos. Tenemos el dw con respecto a dt. Y siguiendo el proceso de un ejercicio anterior, habíamos dicho lo siguiente, que cuando tenemos la variable expresada en el denominador, que en este caso es la variable t, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente derivar. Derivar con todas las estrategias que ya hemos abordado hasta ahora. Pues no hay problema. Pero cuando aparezca la variable w, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un mismo mensaje. Tenemos que derivar. Pero algo más. Siempre la variable que está expresada en el diferencial del numerador. Tenemos que derivar y cuando terminemos esa derivada con respecto a esa variable, tenemos que agregar precisamente la expresión dw con respecto a t, que es lo que estamos buscando. O su equivalente, que podría ser simplemente el w' para indicar que estamos derivando esa función. Bueno, ese es el mensaje que tenemos que llevarnos para este problema. Entonces, si empezamos con el desarrollo del mismo, nos damos cuenta que empezamos con una multiplicación en particular, donde tenemos el t cuadrado multiplicado por seno de w. Es una multiplicación. La guía tiene que ser la regla de la multiplicación, que nos dice que derivamos la primera parte. La derivada de t cuadrado debería ser 2t, pero como t es la variable del denominador, derivamos y tranquilos, no hacemos nada más. Multiplicamos por el segundo factor como lo vemos ahí, que se llama el seno de w. ¿Listo? Más, ahora hacemos lo contrario, la derivada del segundo factor. Si recordamos, la derivada de seno debe ser coseno de la misma expresión, el coseno de w por la derivada interna de w que debería ser 1, pero como es w, tenemos que agregar este componente. Agregamos el dw con respecto a dt. Listo. Todo esto es la derivada del segundo factor que multiplica por el primer componente tal y cual lo vemos originalmente, que sería t cuadrado. Más, la historia se repite porque nuevamente tenemos una multiplicación. Tenemos w cuadrado que multiplica al coseno de t. Encontramos la derivada del primer componente. La derivada de w cuadrado debería ser 2w, pero como es w y está en el numerador, agregamos al final de su derivada dw con respecto a dt. Esto multiplica por la regla de la multiplicación por el segundo componente, tal y cual lo vemos, que sería el coseno de la variable t, más, a la inversa, la derivada del segundo componente, la derivada del coseno de t. Bueno, pues en realidad la derivada del coseno debería ser menos. Lo ponemos como menos seno de la variable t, y eso que multiplica por el primer componente, que se llamaría en este caso como w cuadrado. Esto es igual a la derivada de 4, pero 4 no contiene ni w ni tampoco tiene t, significa que es una constante, y sabemos que la derivada de una constante sencillamente es 0. Una vez que hacemos eso, pues hagamos operaciones para reordenarlo y dejar en un solo elemento, en un solo miembro, lo que tiene la derivada, que son esos dos componentes señalados. Por lo tanto, se queda este primer gran componente. Pero en forma ordenada, si ponemos primero a la parte de t, nos quedaría como t cuadrado que multiplica al coseno de w y al final lo dejamos como dw con respecto a dt. Tenemos ya esta primera parte. Algo parecido en el siguiente, ¿no? Lo reordenamos, lo ponemos primero como 2w, ponemos el coseno que estaba al final en la parte intermedia como coseno de t y al final en los diferenciales dw con respecto a dt. Y en el otro lado mandamos todo lo que no contiene la parte de la derivada. Por ende, si nos damos cuenta, podemos tener esta expresión que es negativa al final de cuentas, no más por menos se convierte en menos, pasaría como positiva y también reordenada, lo dejaríamos como w cuadrado que multiplica al seno de t. Y finalmente, esta primera expresión pasa con signo negativo
para que se exprese como 2t por el seno de W. Y llegando a este paso, teníamos que encontrar un factor común de la expresión, que precisamente es el W con respecto a dt. Lo vamos a multiplicar en esta parte por el t cuadrado, que multiplica al coseno de W, más 2W que multiplica al coseno de t, cerramos este componente y se iguala a lo que ya conocemos en la otra parte, que es W cuadrado por el seno de t. Bueno, es innecesario el paréntesis en este caso, menos 2t por el seno de W. Listo. Pues si ya tenemos eso, ya podríamos escribir la respuesta, porque simplemente diremos que la derivada de W con respecto a t, ¿a qué es igual? Se convierte en una fracción. Volvemos a copiar todo este primer gran componente, que es W cuadrado por seno de t menos 2 veces t, que multiplica al seno de W, y este factor que estaba multiplicando va a la parte del denominador, para que nos quede como t cuadrado coseno de W más 2W por coseno de t. Y hemos encontrado ya la respuesta solicitada para este nuevo problema. Importante resaltar que con respecto al problema anteriormente elaborado, no existe una diferencia procedimental. Hemos ejecutado exactamente los mismos pasos y eso no va a cambiar en una diferenciación implícita. Lo importante es reconocer cuáles son las variables involucradas. Necesitamos seguir practicando y eso lo veremos en un tercer ejercicio.